Colegas, tengan todos muy buenas noches. Estamos otra vez aquí en otra nueva sesión virtual sobre programación con rutas de aprendizaje y DCN. Un saludo para todos los que ya están en línea. Por favor, me gustaría si me podrían confirmar el audio. Edwin, muy buenas noches. A ver, Cintia. A ver. Dina dice que está todo perfecto. Cintia también nos comunica también. Jaime. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Daniel. Richard. Muy bien. Todo perfecto de Cajamarca, Pío. Un saludo para Pío, que está en las primeras clases con programación con rutas de aprendizaje. Y está en esta sesión virtual, nos acompaña desde Cajamarca, Edwin, Michón. Muy bien. Creo que está todo conforme para dar inicio a lo que es una nueva sesión virtual, continuando con lo que tenemos para formación con ruta de aprendizaje y DCN 2015. Jessica dice que está todo, que entonces damos inicio, ¿no?, a esta sesión virtual, ya una vez que ya están los dispositivos conforme, el audio está conforme y no hay ningún problema con el internet, con el video, con el audio. Muy bien, muy buenas noches para todos ustedes. Continuamos hoy día con lo que es programación con ruta de aprendizaje. Se les indicaba a todos de que cuando vamos a trabajar las programaciones de nuestras sesiones de aprendizaje, es necesario que conozcamos sobre la situación viva, sobre el enfoque del área que vamos a trabajar, sobre cómo se realiza esta secuencia didáctica en la sesión de aprendizaje, que ustedes lo han podido ver el día lunes. Pero además de eso, necesitamos otros elementos también necesarios que tenemos que tener en cuenta para elaborar nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no? Uno de los elementos son las metodologías que van a permitir desarrollar este tipo de procesos. También vamos a tener otro de los elementos importantes de la sesión de aprendizaje, viene a ser lo que son los materiales educativos. ¿Cuáles son los materiales educativos de producción del conocimiento para el desarrollo de este tipo de competencias que hoy ya estamos hablando? También tenemos la parte de los instrumentos y técnica de evaluación que permiten verificar si efectivamente el estudiante está desempeñándose en las competencias que uno ha previsto en nuestras programaciones. Entonces, es necesario conocer este sustento teórico para el momento de elaborar una sesión de aprendizaje yo tenga, ¿no?, en la mano qué es una situación significativa, cómo es utilizar esa situación significativa en mi sesión de aprendizaje en función de estas situaciones comunicativas, situaciones sociales o situaciones científicas. Es necesario también conocer cuál es la metodología que me permite desarrollar este tipo de competencias, cuáles son los recursos que me permiten a mí fomentar la motivación del estudiante para la construcción de los aprendizajes y cuál viene a ser, ¿no?, cuáles son los instrumentos que a mí me van a permitir verificar si efectivamente el estudiante está logrando este desarrollo de competencias, ¿no? Eso lo vamos a ver en los temas siguientes, ¿no? Pero hoy día vamos a ver específicamente cuáles son las metodologías que debemos utilizar docente del área, ¿no?, para desarrollar estas competencias. Miguel, saludo para Miguel también. Se está utilizando actualmente, se está proponiendo por el Ministerio de Educación, son los aprendizajes basados en los servicios, ¿no? Estas metodologías han sido propuestas por el Minedo. Hemos tenido nosotros una capacitación y se nos encomendó la tarea de trabajarlas con los directores, ¿no?, de algunas instituciones educativas. Ingresaron en capacitación el año pasado, en el mes de agosto, una semana, y estuvieron trabajando todo lo que son metodologías para desarrollar este tipo de competencias. Posiblemente ya ellos han hecho el encargo ya
de trabajar ya con ustedes, ya para este nuevo año, ¿no? Este tipo de metodologías. ¿Por qué? Porque el sistema lo que ahora nos está pidiendo es trabajar con competencias, ¿no? Verificar el desempeño de los estudiantes. Y estas son las metodologías que permiten desarrollar este tipo de competencias. Entonces, hay varias metodologías. Hoy ya vamos a ver unas 7, 8 de ellas, ¿ya? Que permiten el desarrollo de este tipo de competencias. La primera de ellas es el aprendizaje basado en servicio. Se define como un enfoque pedagógico en el que los estudiantes aprenden y se desarrollan por medio de su participación activa en experiencias de servicio organizadas con cuidado y directamente vinculadas a necesidades de la comunidad. Partimos de la situación significativa cuando hablamos de programación, y esa situación significativa nace del contexto, de una situación, de una necesidad del estudiante o solucionar un problema que se está viviendo en nuestra localidad, en nuestra institución educativa. En función a ello hay una respuesta a esta situación significativa, que los estudiantes deben generar, ¿no? Aprendizajes que permitan dar una solución a esta situación significativa o buscar la solución pertinente frente a esta situación significativa. Entonces, frente a ello, nace ese tipo de propuesta, ¿no? Que frente a una situación, un texto, yo pueda desarrollar de metodología que permita atender esta situación significativa, ¿no? Este tipo de metodología tiene varios pasos dentro de su proceso para poder desarrollar. La primera es la motivación, que es el impulso que motiva a hacer, dice. Es importante sensibilizar a todos los actores para que se puedan involucrar en la implementación de la metodología y para que atiendan los beneficios de la misma. La sensibilización también debe estar dirigida a posibles aliados o colaboradores que pueden apoyar para hacer realidad el proyecto. Aquí lo que necesitamos es que frente a una situación que se está dando en la realidad, buscamos se puedan involucrar frente a esta situación que están pudiendo vivir, ¿no? Somos conocedores, por ejemplo, de que en nuestras escuelas hay problemas de anorexia, problemas de bulimia, y a pesar de que el padre de familia, ¿no?, se involucra, el estudiante tiene pues a un profesional al frente para poder atacar esta situación, vemos que no es suficiente, ¿no? Las estudiantes o los estudiantes se sienten poco controlados, intimidados a lo que dice el padre de familia, lo que dice pues el profesional, los atiende, y es necesario ahora que todos se involucren, que toda la comunidad educativa se involucre, que todos los docentes participen de esta sensibilización, que los estudiantes participen en el apoyo, en ayudar pues a una de sus compañeras, que no puede ser también dentro en el aula, puede ser dentro de la institución educativa, ¿no? Entonces todos los estudiantes buscan, ¿no?, colaborar frente a esta situación, ¿ya? Y ese viene a ser la motivación, el motivo, ¿no?, y el impulso que le va a permitir a ellos elaborar pues un diagnóstico frente a lo que está sucediendo. El segundo proceso viene a ser el diagnóstico. El diagnóstico permite elegir las necesidades de la comunidad que realmente podrán ser atendidas por la institución educativa. Este diagnóstico está relacionado con lo que ustedes han elaborado inicialmente, ¿no?, con lo que es su programación. En la programación yo tengo que atender situaciones de la realidad, situaciones del contexto de la localidad. Entonces en el diagnóstico significa que el docente, ¿no?, son esas necesidades que están pasando los estudiantes de la comunidad, y va a ver cuál de ellos va a poder atender con esta metodología. Luego viene el diseño y la planificación. Esta etapa consiste en elaborar una propuesta de trabajo que combine herramientas de planificación pedagógica y algunos aspectos de los proyectos sociales. El profesor es el responsable de seleccionar los aprendizajes que se espera alcanzar con el proyecto. Es necesario que los estudiantes participen en las distintas instancias de la planificación.
Pues una vez que yo selecciono el problema o selecciono la situación que yo debo atender, frente a esta situación que se está presentando, ¿no? Yo tengo que trabajar cuáles son los campos temáticos que voy a incluir en esta situación presentada, y frente a eso voy a elaborar pues cuáles son los propósitos que yo deseo alcanzar en este proyecto. ¿Cuáles son los aprendizajes que van a lograr los estudiantes frente a este proyecto? ¿Y cuáles son los beneficios que va a tener luego que elaboremos este tipo de proyecto? ¿No? ¿Cuáles son los beneficios alcanzados por todos los estudiantes y la toma de conciencia de cada uno de ellos frente a esta situación? Y el apoyo de todos los que participan de este tipo de proyecto para mejorar, en este caso ayudar a sus compañeras que están pasando por algún tipo de problema o situación parecida. ¿Cuáles son los elementos principales una vez que selecciono cuál es la situación significativa, selecciono cuál es la necesidad y cuál es el problema? Yo voy a tener en cuenta algunos elementos necesarios que deben aparecer en este proyecto, que viene a ser el propósito, lo que aprenderán los estudiantes y lo que esperan que logren respecto a este tipo de servicio. Aquí debe estar presente, ¿no? ¿Cuál es el logro del aprendizaje de los estudiantes? ¿No? Dentro de este logro del aprendizaje, ¿cuál es la competencia y cuáles son las capacidades que van a tener que desarrollar los estudiantes frente a este tipo de proyecto? Los destinatarios son los beneficiarios de las acciones de servicio. ¿Quiénes son los que se benefician frente a esta solución que se va a enfrentar mediante este tipo de proyectos? ¿Cuáles son las actividades a realizar? Son las acciones que realizan para lograr los aprendizajes y atender el servicio. ¿Qué actividades yo he programado para poder atender este tipo de servicio? El tiempo que va a elaborar este tipo de proyecto. Los responsables que están involucrados, toda la comunidad educativa, el estudiante, los profesores, los padres de familia y miembros de la comunidad que van a ejecutar este tipo de actividades, los recursos que vienen a ser los equipos, las herramientas, la bibliografía y finalmente la evaluación, los indicadores para evaluar el logro de los aprendizajes y la efectividad del servicio, ¿no? Entonces, este tipo de proyecto basado en servicio, yo voy a seleccionar pues un proyecto en el cual me permita apoyar, ¿no? O que los mismos actores de la institución educativa permitan apoyar a alguien que está presente en la institución con un tipo de problema o dentro de la comunidad. Entonces, para ello, los estudiantes logran aprendizajes en función a este tipo de proyectos y finalmente termina con una evaluación para ver los indicadores de este logro. La ejecución en la puesta en práctica de lo planificado durante esta etapa es necesario que se haga un seguimiento permanente para garantizar el logro de los aprendizajes esperados, así como las metas previstas en el servicio. De acuerdo con la forma como se ejecute el proyecto, es posible que surjan necesidades de firmar convenios o establecer alianzas con otras organizaciones que inicialmente no se había previsto, ¿no? Entonces, durante la ejecución vamos a tener quizás que involucrar a algunos de nuestros aliados estratégicos en la institución educativa para ir mejorando este tipo de servicio. Podemos incluir frente a una situación que les indicaba sobre la bulimia, sobre la anorexia, podemos incluir pues a las postas médicas, a los centros de salud, a los hospitales que están cerca a la institución educativa, ¿no? Que nos pueden ayudar y nos pueden apoyar con algunos talleres, con algunos paneles, con algunas ponencias frente a lo que se está viendo. Inclusive podemos extraer algunos datos estadísticos de algunas situaciones que están trabajando también en estas instituciones que están al costado de las instituciones educativas, ¿no? Están cerca de ellas. Finalmente viene el cierre, ¿no? Se refiere a la conclusión del proyecto. En esta etapa se evidencia si los aprendizajes esperados han sido logrados y si han cumplido con brindar el servicio previsto. Se realiza una evaluación final y la sistematización de los resultados con la finalidad de comunicar los resultados a la comunidad educativa. Muy bien, Pío, también se podrían trabajar con la municipalidad, ¿no? Se pueden trabajar también con las municipalidades para involucrarlos en este tipo de servicios, ¿no? En este tipo de proyectos basados en servicios. ¿Cuándo se puede utilizar o cómo se puede utilizar este tipo de proyectos? ¿No?
en el manejo de desechos tóxicos y prevención de enfermedades, ¿no? Ahí podemos participar toda la comunidad educativa frente a una situación que se está viviendo dentro de la localidad. Entonces, si tenemos desechos tóxicos cerca de la institución educativa, entonces podemos utilizar este tipo de proyecto basado en servicios. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir mejorar, ¿no? Mejorar el ambiente de la comunidad educativa y no solamente de la institución, sino de toda la localidad. Alfabetización de las comunidades indígenas en medio rural, la prevención y rehabilitación de adicciones en adolescentes, el diseño y conducción de programas deportivos y manejo del tiempo libre, rescate y restauración de elementos o sitios históricos en la comunidad. Entonces, estos son algunos ejemplos que yo podría tomar en cuenta a la hora de seleccionar mi situación significativa, y si veo que en la realidad donde está la institución educativa se presentan algunos de estos problemas, yo los podría atender, ¿no? Mediante este tipo de proyectos. Luego tenemos la segunda metodología, ¿ya? La segunda metodología, que es el aprendizaje basado en problemas. Creo que es una de las metodologías muy conocidas por todos ustedes, la ABP, ¿no? Y que la trabajan en diversas áreas. En esta estrategia se plantea un problema o un escenario, por lo que el equipo buscará la información que sea necesaria. Lo más importante es que sean los estudiantes que tomen la responsabilidad de este aprendizaje, ¿no? Entonces, yo selecciono un problema frente a un escenario. No se olviden que iniciamos siempre nuestra programación con situaciones significativas, y este es su proyecto en el cual parte esta situación significativa del contexto, pero que yo tengo que atenderla o que darle una solución frente a lo que está sucediendo. Primero se identifica y se analiza el problema, permite comprender en qué consiste el problema, el escenario en que se presenta y las variables con las que se pueden relacionar. Entonces, yo tengo una situación, un problema en la localidad, yo tengo que ver cómo puedo atender ese problema. ¿Ya? ¿Cómo podría yo atender ese problema? Primero identifico el problema, ¿ya? Y lo relaciono con mi situación significativa, y luego analizo cómo es que lo podría atender este tipo de problema. Esa capacidad y conocimiento que se requieren desarrollar en relación con el problema planteado. A diferencia del aprendizaje por servicio, que es la primera metodología que hemos visto, aquí en el ABP son los mismos estudiantes que determinan cuáles son los conocimientos que ellos necesitan conocer, ¿ya? Para poder dar solución a este problema, ¿no? Se les presenta la situación y a partir de ello, ellos ven, ya necesitamos conocer tal cosa, profesor, necesitamos conocer acerca de esto, necesitamos conocer acerca de estas instituciones, ¿no? Entonces, frente a esa situación, ellos pueden determinar cuáles son los conocimientos, cuáles son las capacidades que ellos necesitan conocer para llegar a la solución de este problema. Luego seleccionamos cuáles son las actividades y cuál es el cronograma, ¿no? En las actividades se seleccionan las actividades que se realizarán para dar la solución al problema y los equipos generales a utilizar, ¿no? Ahí se determina cuáles son estos materiales que voy a utilizar para dar la solución a ese problema. Y finalmente, pues, un cronograma, la elaboración de un cronograma en el que se organiza temporalmente las actividades seleccionadas, y si es necesario también se indican los responsables de cada una de las actividades. Acá participan todos los estudiantes, ¿no? Todos los estudiantes participan en este cronograma, y cada uno en equipo, bueno, pues se les asigna tareas diferentes. Se ejecuta las actividades. Es importante realizar un monitoreo permanente para garantizar el cumplimiento de las acciones, y se registran los resultados obtenidos, incluyendo las conclusiones que se presentan en el informe o en el caso solicitado. En la anterior metodología también hay una evaluación, se verifica si se llegó a la solución del problema o si se desarrollaron aprendizajes previstos. No se olviden que todas estas situaciones incluyen el desarrollo de un campo temático,
Y este campo temático permite, a partir del... También incluye el desarrollo del tipo de competencia y el tipo de capacidad, ¿no? Esto significa que todas las que yo estoy atendiendo aquí, los estudiantes van a tener que desarrollar algún tipo de capacidades, ¿no?, para lograr este tipo de competencia en el área asignada. ¿Cómo se pueden utilizar en el manejo de residuos tóxicos en la comunidad industrial? ¿No? Yo puedo tomar como un pro decisiones para comprar un automóvil, la identificación de factores que llevan a los electores a votar en favor de un candidato, o las posibles causas genéticas de la conducta agresiva, ¿no? Entonces, frente a una situación que se está dando, buenas noches Carmen, frente a una situación que se está dando en la comunidad, ¿no?, yo tengo que ir atendiéndolo frente a este tipo de metodologías que se está planteando. Todos nacen de situaciones o problemas de la realidad, problemas del contexto, situaciones significativas, para luego llegar a situaciones de aprendizaje y finalmente pues a situaciones comunicativas, científicas, dependiendo qué voy a tener que abordar. A ellos se les presenta el problema y son los estudiantes quienes seleccionan cuáles son las capacidades y cuáles son los conocimientos que necesitan ellos aprender para abordar este problema, ¿no? Luego se elaboran algunos tipos de actividades, cuáles son las actividades a seguir, con un cronograma y finalmente llega a una evaluación para verificar si efectivamente se han logrado pues, los propósitos registrados, ¿no?, en este tipo de metodologías y también los propósitos en estas programaciones. El tercer metodología tenemos los estudios de casos. Un caso es un relato o descripción de una situación acaecida en la vida de la persona, familia, grupo, empresa o institución educativa. El caso no proporciona soluciones sino datos concretos para reflexionar, analizar y descubrir las posibles salidas que se pueden encontrar en un cierto problema. Nos ofrece soluciones a los estudiantes, ¿no? Entonces, este tipo de metodología también nace de una situación, ¿no?, de una situación que nosotros hemos tenido que es proporcionar las soluciones que se presentan en este tipo de casos. Yo presento un caso, ¿ya?, que es de una situación que se da en la vida, y frente a este caso yo tengo que buscar cuáles son las posibles soluciones o alternativas frente a ellos y seleccionar la solución más pertinente o correcta. Pero para dar yo la solución pertinente, yo tengo que hacer primero un proceso, y en este proceso incluye pues el desarrollo de algunas capacidades, el logro de algunas competencias para dar la solución a este caso. Entonces tenemos aquí el caso. El caso tiene algún tipo de elementos que puede ser parte real y también podemos hacer una parte ficticia, ¿no? Podemos ir arreglándola. Tenemos aquí el análisis, tenemos la discusión que viene a finalizar con una decisión por parte de los estudiantes. Entonces aquí yo presento el caso, que puede ser de la realidad misma, el caso de una situación que hayan vivido los estudiantes. Le puedo agregar o cambiar, ¿no?, o simular quizás alguno de los elementos de este caso, y frente a ello yo quiero que los estudiantes la analicen, ¿no?, analicen el caso y en su punto de vista. Cada estudiante analiza el caso, da su punto de vista y se genera una discusión frente a ello, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones pertinentes a tomar? Finalmente llega con un aprendizaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser algo que ha estado sucediendo en nuestro país, ¿no?, que a los ladrones, ¿no?, o a pequeños delincuentes los cogía, pues
les ocasionaba o los agredía, ¿no? Y inició pues primero en una pequeña localidad, luego creció a una ciudad y finalmente ya se estaban viendo algunos casos en varias partes del Perú. Entonces, se puede plantear esa situación, se plantea esa situación y los estudiantes a partir de esa situación analizan el caso, si está bien, si está correcto, ¿no? Aquí y discuten a frente de ello, ¿no? Se envuelven con algunos derechos, algunos deberes, algunos reglamentos, algunas normas y luego se genera una discusión que cada uno pues asume su punto de vista y la defiende. Finalmente, en grupo, bueno, pues se llega a un consenso y se toma una decisión, ¿no? Y ahí se ha generado pues un aprendizaje en los estudiantes. ¿Ya? Bueno, pues aquí tenemos a Edilberto, dice, las diapositivas están muy adelantadas en la explicación, no sé si podemos verificar, a ver si me confirman por favor, o no, o hay algún problema con la vista, no se puede ver, no se pueden apreciar, si me podrían confirmar. Estamos ahorita en la tercera metodología, que son por casos. Bueno, pues Edwin nos dice que está todo ok, si puede apreciar la vista, entonces podemos continuar, ¿no? Domingo también, gracias Domingo, gracias Elsa, gracias Felicita, ¿no? Que está todo ok y podemos continuar, entonces si se puede apreciar la vista, ¿no? Jaime también nos dice que está muy bien. Muy bien, entonces esto es la tercera tipo de metodología, que es por casos de una situación real que se está viviendo en la localidad o a nivel país o en la institución educativa. Yo puedo hacer un pequeño cambio a esa situación de caso, ¿no? Y finalmente todos los estudiantes lo analizan el caso, ¿no? Buscan información acerca de ello y se genera una discusión. Todos los estudiantes o por equipo de trabajo discuten, manifiestan su opinión. Finalmente, en consenso, a partir de lo que ellos han podido exponer, ¿no? Se toma una decisión y esto va a permitir generar un aprendizaje. ¿Qué es un caso entonces? Una representación selectiva de una situación real o no, ya acontecida, que se presta a diversas interpretaciones, fundamentaciones, conclusiones o soluciones. ¿Qué no es un caso? No es una historia, no es una anécdota, no es un cuento, no es un ejercicio. Entonces son situaciones reales, los casos son situaciones reales. Por eso que este tipo de metodologías atienden al desarrollo de competencias. ¿Por qué? Porque el desarrollo de competencias nos indica que debe partir de situaciones reales del contexto de los estudiantes y frente a esas situaciones reales, los estudiantes hay que prepararlos para ser resolutivos, es decir, que muestren soluciones. Los estudiantes cuando salen de las escuelas, bueno, pues se enfrentan a situaciones afectivas, psicológicas, económicas, de diversas índoles, y es necesario que ellos den solución frente a ese tipo, que busquen algunas alternativas de solución frente a ese tipo de problemas. Entonces, esta es una de las metodologías que también atiende a ese desarrollo de competencias. Se le presenta un caso, dialogan sobre caso, analizan sobre caso, discuten sobre caso y dan la solución, ¿no? En consenso de lo que sería pues la manera más acertada frente a esta situación de caso que se les presenta, ¿no? ¿Cuáles serían los procedimientos o los pasos de este tipo de metodología? El primero es la selección del caso. Los casos son de la vida real, que existen en diversos formatos, en artículos periodísticos, en videos, en spots publicitarios, etcétera, cuando sí deben ser creados, ¿no? Entonces, yo puedo seleccionar, como indicaba, no son historietas, no son casos ficticios, sino son casos reales, casos donde involucre pues la participación de todos, ¿no? Y donde todos, algunos de los estudiantes puedan conocer, ¿no? Y puedan investigar y que les llame la atención, les fomente a investigar. Entonces,
¿Yo de dónde lo puedo sacar estos casos? Bueno, pues algunas situaciones que se presentan en la misma localidad, algunas situaciones que podemos ver pues en los periódicos, en algunas situaciones que podemos ver en videos, en el internet, también, ¿no? Que se presentan y que yo puedo ir atendiendo en función a ello. El segundo paso es la selección o construcción del caso. Se tiene que plantear qué es lo que sucede, cuál es el asunto, cuál es el problema, quiénes están involucrados, a qué situaciones se enfrenta, cuáles son los conflictos, los intereses y las posibilidades. Lo que estuvo ocurriendo en nuestro país al frente de las agresiones que tenían pues estos delincuentes, ¿no? Donde todas las personas de la comunidad salían y los agredían, y que aunque inició pues en una ciudad, luego se expandió ya por varias localidades del Perú. Entonces yo puedo plantear este caso. ¿Es una situación real? Sí, es una situación real que se está viviendo en la localidad, que está viviendo. Que quizás los mismos estudiantes han podido escuchar a sus padres de familia a dialogar frente a este caso o este tipo de situaciones. Entonces se les plantea este tipo de casos y que ellos investiguen y busquen información acerca de lo que se está viviendo. Para algunos, por ejemplo, los puede ser que es acertado, otros verifican que está mal frente a los derechos humanos. Se recrea el caso y se da una solución. Y frente a ello, ¿cuáles son las alternativas de solución que se deben presentar? ¿No? ¿Cómo se podría cambiar la norma? ¿Cómo se podría atender mejor para disminuir el tipo de delincuencia que está viviendo en nuestro país? El análisis del caso: se examina el caso para tener una idea clara de su naturaleza, de los conceptos implicados. Esta tarea se realiza mediante preguntas de análisis que permiten entender la cabalidad del caso, ¿no? Entonces, eh, una vez que ya tenemos el caso, una vez que lo presentamos el caso, es necesario examinarlo pues a fondo, la situación que se está presentando. Y para ello se utiliza uno de los métodos interrogativos, ¿no? Donde se les plantea algunas preguntas de análisis a los estudiantes y que ellos deben dar respuesta a estas preguntas que se les plantea. Luego viene recojo de información. Cuando una vez que ya se presentó el caso, ya los estudiantes ya tienen las preguntas, qué es lo que necesitan conocer o qué es lo que desean conocer para dar la solución a esta situación que se está viviendo. Entonces, ¿no? Que pueden buscar reportes, pueden buscar bibliografía frente a lo que se está sucediendo, ¿no? Cuáles son los datos estadísticos que se está generando, cuáles son las ciudades que se está dando esta situación, ¿no? Cuántas personas norma que dicen los derechos, ¿no? Entonces se investiga con los estudiantes que a partir de este sustento teórico comienzan a involucrarse en este caso para la solución, ¿no? Se revisa la bibliografía, se observa videos, se realizan entrevistas con la finalidad de reunir información que permite encontrar salidas de situaciones planteadas en el caso. Esta tarea se puede hacer por equipo de trabajo o en cada caso se reúne información sobre el caso, pero desde el punto de vista diferente, ¿no? Entonces, es necesario que tengamos varios puntos de vista para hacer que genere la discusión en los estudiantes, ¿no? Puntos de vista en el cual algunos defienden la teoría, otros defienden una solución, otro equipo puede defender otro tipo de solución, otro tipo de alternativa, ¿no? O además, o también por diversos actores, que dice la prensa, que dice la comunidad, que dice la persona afectada, que dicen los familiares de la persona agredida, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de cada uno de ellos? Cada equipo de trabajo expone su punto de vista sobre el caso a partir de información recopilada en la tarea anterior. Se presentan argumentos a favor, en contra, sustento que justifiquen la posición adoptada, ¿no? Entonces, se reúne en equipo de trabajo donde cada uno defiende su punto de vista. Cada uno también puede ser pues parte de este actor, ¿no? De este actor que se involucra en el caso y que frente a lo que ellos han podido investigar dan un sustento real para dar la solución a este caso planteado. Se formulan las conclusiones luego de debatir sobre los distintos puntos de vista desde el que se puede abordar el asunto. En conjunto se formulan las conclusiones y se toman decisiones conceptuales
de ser el caso. Entonces, lo principal aquí es que se llegue pues a una decisión consensuada. Esta decisión deben participar todos para llegar a ello y que todos la tomen, ¿no?, como parte de la situación presentada y la solución más acertada y pertinente. No puede caber aquí el caso de que un grupo de estudiantes diga, no, yo sigo con esta situación. No, para mí sería mejor de pronto que siga sucediendo, ¿no? O otro grupo, no, para mí sería mejor reforzar lo de la seguridad. O otro grupo, no, que no esté sucediendo, que no pase. Entonces aquí hay que tomar decisiones consensuadas, ¿no? Que a partir de la bibliografía, trabajada a partir del debate de todos, se logre pues a una decisión o la solución más acertada al caso entregado. Luego tenemos la siguiente metodología, ¿ya? Tenemos la siguiente metodología que son investigación de tópicos, ¿no? Que es la metodología número 4. Entonces hasta ahora hemos visto ya 3 tipos de metodologías. Un aprendizaje basado en servicio, ¿no? Que frente a una situación de la comunidad que se está viviendo, yo tengo que realizar un análisis de esta situación y dar una alternativa de solución donde todos los actores se involucran en ellos. Un aprendizaje basado en problemas, el ABP, una situación real que está viendo la institución educativa, entonces yo tengo que abordar esa situación y dar una solución, ¿no? Buscamos información referente a este tipo de problemas y le damos la solución más acertada. Luego tenemos el tercero de ellos, que son los casos, que son situaciones reales, son problemas reales que está viviendo en la localidad, y elaboran pues equipo de trabajo donde se va a generar pues un debate, ¿no? Inicia con un grupo de preguntas, ¿no? Donde el estudiante a partir de estas preguntas va a realizar investigaciones de diferentes puntos de vista, se congrega a todos los estudiantes y cada equipo de trabajo defiende un punto de vista y termina pues con una conclusión o una decisión acertada frente a lo que está viendo, frente a la situación presentada, ¿no? El siguiente es la investigación de tópicos, que es el número 4. Entonces, en esta investigación de tópicos, es una estrategia que permite a los estudiantes conocer el mundo de distintas maneras y según sus niveles y posibilidades. Permite tener un contacto directo con el entorno, aprender a formular problemas, a negociar los procesos de investigación, a procesar información, contrastar hipótesis, formular conclusiones. Entonces, frente a una situación que se esté viviendo también en nuestra localidad, yo voy a hacer una investigación frente a ello, ¿no? Aquí también se puede trabajar de manera individual, los estudiantes investigan frente a lo que se está viendo, o también lo pueden hacer de manera grupal. O investigación significa el procesamiento de información, frente a ese procesamiento de información, contrastar un tipo de hipótesis y dar una conclusión acertada a lo que se estás indicando, ¿no? ¿Qué es lo que primero vamos a hacer? La identificación del tópico que se va a investigar, ¿no? Se realiza a partir del contacto con el entorno, la observación de un fenómeno, la intención de la satisfacción, una necesidad o encontrar respuestas a ciertas interrogantes. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo tal cosa? ¿Por qué esto no se dio antes? ¿Por qué se da ahora? ¿Cuál es el riesgo que se puede acarrear frente a esta situación? Una tarea concertada con los estudiantes de tal modo que despierte su interés y involucre en el trabajo en la investigación. Esto es importante, ¿no? Si ustedes han podido apreciar este tipo de metodología, lo que busca es despertar el interés de los estudiantes. ¿Por qué? Y además permite pues involucrar a todos estos estudiantes en lograr la solución de esta situación presentada. Se está alarmando mucho a la población de lo que está sucediendo con el Zika, ¿no? Entonces, muchas de las, inicialmente se daba en otros países, ¿no? Uno de los países quizás que han tenido mayor cantidad de este tipo de problemas ha sido pues Brasil, donde hay bastante.
bastante tipo de situación de enfermedades que ha pasado, pero actualmente no solamente quedamos al margen, ¿no? En el Perú también ya hay algunos casos, ¿no? En algunos casos, bueno, pues inició primero con la zona norte, por Tumbes, Piura, y vemos que ahora también ya tenemos en Lambayeque algunos casos, tenemos también en Trujillo algunos casos, y yo pienso que los casos se van incrementando. Entonces, es una situación que se está dando, sí, todo el mundo lo conoce, sí, tenemos pues en los periódicos, en las revistas, en el internet, tenemos también en la prensa, ¿no? Que está hablando sobre este tipo de casos y a partir de esta situación yo puedo crear pues un tópico, ¿no? Puedo utilizar una metodología tópica para atender esta situación. Es un fenómeno que se está dando en la localidad y yo lo que busco es la respuesta frente a ello, ¿no? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué debemos hacer para que no continúe? ¿Qué tenemos que hacer para que de pronto no poder atajar, ¿no? Y algunas actividades frente a lo que está sucediendo. Entonces, identificamos el tópico, luego se busca información, se identifica el asunto de investigación, se busca información de internet, de diversas fuentes, artículos científicos, texto de consulta, página web, entrevistas de especialistas en el tema, la información se registra en fichas textuales, resúmenes o comentarios, ¿no? Entonces aquí creo que tenemos la participación de algunos aliados estratégicos como son los centros de salud, los hospitales, las postas también del internet sobre datos estadísticos, la cantidad de casos en otros países, cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? Y además la cantidad de casos que se están pues aquí en el Perú, más afectadas, y el incremento, la proporción de incremento, ¿no? De estos tipos de casos. Entonces, podemos buscar información de diversas fuentes y toda esa información se van registrando. Luego, el siguiente proceso es el análisis y procesamiento de la información. El investigador o equipo de investigación, que son los estudiantes, se esquematiza la información recogida, la clasifique en función a los aspectos que comprende la investigación y extrae lo que considera más relevante y que le permite comprender el fenómeno investigado, ¿no? Aquí se analiza la situación y se procesa toda la información que han podido recoger, ¿no? La clasifican y en función a ello determinan cuál es la información más relevante y que les permita ayudar frente al tópico señalado. Se formulan conclusiones una vez que se ha procesado la información y comprendido cabalmente el tópico de investigación, se redactan las conclusiones a las que ha llegado el investigador o equipo de investigación. Estas conclusiones se refieren a los aspectos esenciales del fenómeno investigado. Entonces, frente a ello, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué consecuencias acarrea este tipo de casos de Zika en el Perú, ¿no? Y en las ciudades que están involucradas con este tipo de casos y que se ha visto, ¿no? Se ha determinado cuántos casos hay en cada uno de ellos, ¿no? Además, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿A quiénes afecta? ¿No? Aquí en este caso a las personas embarazadas, ¿no? Y específicamente pues al bebé que está en el vientre de estas personas embarazadas, ¿no? Donde genera problemas en su cerebro, la androcefalia específicamente. Entonces, en función a ello, los estudiantes se involucran de este tema y pueden iniciar pues un proceso de investigación y terminan con la formulación de conclusiones. Como en todos los casos que hemos podido observar, ¿no? En todos los casos que hemos podido observar, llegamos a una evaluación, ¿ya? Se da durante todo el proceso de investigación para superar las dificultades que se presentan y al final para verificar si se alcanzaron los logros previstos, ¿no? Entonces,
Todas las metodologías que estamos viendo se plantean en función a logros o propósitos indicados. Lo que se permite es que el estudiante siga en función al logro de una competencia. Entonces, al finalizar esta metodología, es necesario que exista una evaluación donde se determine si efectivamente el estudiante ha podido lograr esos logros o esos propósitos previstos al inicio de esta planificación. ¿Cómo se puede utilizar o dónde se puede utilizar? Esta metodología es bastante versátil, pues se pueden utilizar en las distintas áreas curriculares, ¿no? Específicamente para desarrollar las competencias vinculadas con la investigación y el manejo de información. En comunicación se puede investigar sobre tópicos de literatura, en historia, geografía y economía sobre conflictos bélicos, cultura financiera y otros, ¿no? Entonces podemos apreciar aquí que este tipo de metodologías se puede trabajar en casi todas las áreas, ¿no? Que frente a una situación que se está viviendo en la localidad, o una situación a nivel de país, una situación en la ciudad, yo busco pues información frente a los estudiantes, participen buscando información y que se genere una investigación, y que logren pues con esta información a determinar algún tipo de conclusión. También se puede utilizar en ciencias, tecnología y ambiente sobre el equilibrio ecológico, el cuidado del agua, enfermedades infectocontagiosas, entre otras, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, algún tipo de problemas ya reales en la localidad, como vemos, pues el uso del agua, el uso de la electricidad, ¿no? Son problemas que estamos viviendo y que es necesario poder atenderlos. Y una de las metodologías para poder atenderlos a ellos es esta, ¿no? Los tópicos, ¿no? Johnny nos dice también en matemáticas pueden utilizar para la estadística, efectivamente, ¿no? Este tipo de situaciones o este tipo de metodología lo que se trata es de que se atienda una situación problemática, ¿no? Esta situación es real o del contexto, y frente a esa situación real lo que yo tengo que hacer es que pues competencias. En este caso, sobre este tipo de casos que se está viviendo del SICA, yo podría trabajar en matemáticas, como dice Johnny, pues la parte estadística, ¿no? Cuánto es la cantidad de casos en otros países, quiénes son los países más involucrados, que tienen mayor cantidad de casos. En el Perú, cuáles son las ciudades que se presentan estos casos, ¿no? Cuál es la cantidad de casos que hay en cada una de esas ciudades, ¿no? Puedo hacer una programación lineal también en función al avance de estos tipos de casos que se están dando en el país, ¿no? Entonces también lo podría trabajar en lo que son ecuaciones, ¿no? O programaciones lineales. Entonces, como le digo, son situaciones en las cuales lo que yo tendría que hacer es buscar, ¿no? Buscar cómo ir atendiendo esta situación, pero involucrando algún tipo de capacidades y competencias en cada una de las áreas que yo estoy trabajando. Sí, bueno, pues Richard, no te olvides que la programación por competencias nace de un significativo, ¿no? La programación por competencias nace de una situación significativa. El inicio, el hilo conductor de esta programación es la situación significativa. Y la situación significativa es una es una situación, un problema del contexto, algo real que involucra a todos los estudiantes o que ya me interesa es estudiar, ¿no? Entonces, esta metodología, esa propuesta, ¿no? Esta metodología es atender esa propuesta, dar solución a esas situaciones que ustedes van a tener que plantear en sus programaciones. Entonces, estas metodologías alternativas, como lo llamas tú, buscan eso, es decir, dar solución y trabajar el desarrollo de este tipo de competencias, ¿no? Porque ahora lo que se trata es que el estudiante desarrolle competencias. En estas programaciones de unidad, en estas programaciones anuales y en estaciones de aprendizaje, lo que se busca es que el estudiante desarrolle competencias. Entonces, logre estas capacidades para el desarrollo de este tipo de competencias. Entonces, necesitamos
si queremos de desarrollo de competencias, la metodología que nosotros tenemos que trabajar en nuestra programación es que permita el desarrollo de estas competencias. Y estas metodologías vienen a ser estas, pues estas metodologías que trabajamos aquí o que estamos viendo, ¿no? Que hasta ahorita estamos viendo ya 4 tipos de metodologías, ¿no? Bueno, pues ahora vemos la siguiente, que viene a ser las exhibiciones educativas, ¿no? Entonces hasta aquí hemos visto la primera metodología, que es aprendizaje basada en servicios. La segunda metodología, que es el ABP, aprendizaje basado en problemas. La tercera metodología que hemos visto, que son los casos. La cuarta metodología que hemos visto, que son los tópicos. Y como quinta metodología tenemos las exhibiciones educativas. El alumno adquiere el conocimiento en espacios abiertos de aprendizaje, museos o ferias, contemplando objetos o láminas expuestas en una determinada secuencia y generando con comentarios de un altavoz o guía o dando caso manipulando objetos, ¿no? El visitante puede aprender algo, pero lo que aprende en la vista no depende solo de la calidad de la exposición misma, sino también de la capacidad del visitante de poder observar o apreciar la exposición de una manera activa. Entonces, este tipo de exhibiciones es algo que nosotros los trabajamos en nuestras instituciones educativas, ¿no? En las famosas ferias, ¿no? Tenemos la feria de matemática, tenemos las ferias de comunicación, tenemos la feria de ciencias, ¿no? Entonces, donde cada uno de los estudiantes o en equipo de trabajo presenta, ¿no? Mediante un tipo de situación que se les ha presentado, que han buscado frente a una situación planteada, ¿no? Y donde todos participan ahí, ¿no? Tanto el que expone como el que llega a esta exposición, ¿no? Entonces, es una de las metodologías que se están trabajando ya en las instituciones educativas y que ha tenido mucho beneficio, ¿no? Porque llama mucho la atención, la motivación de los estudiantes. Aquí tenemos también el proceso. ¿Cuál es el proceso? Tenemos la primera fase, que es la fase de instalación. En esta fase se genera la idea. Muy bien, Pío, ¿no? Es la que hacemos nosotros en el día del logro, Pío, ¿no? Ese es uno de los ejemplos claros del tipo de exposiciones que realizamos en cada una de las áreas, ¿no? Esta es la metodología trabajada en las exhibiciones, ¿no? Pero no necesariamente la podemos hacer en el día del logro, ¿no? Porque es algo que ya, sino que también podemos hacer en otros espacios, ir trabajándola también dentro del aula, o un día, un fin de semana también en la institución educativa. Entonces, sin duda que van a tener muchos beneficios para el aprendizaje de los estudiantes. La primera fase, que es la de instalación, en esta fase se genera la idea de la exposición, la temática que se abordará y se preparan los materiales que se exhibirán. Se colocan los stands y se ordenan en ellos las piezas de exposición cuando la intención es exhibir los trabajos de los estudiantes, ¿no? Entonces, primero se instala, se determina cuándo es el día que va a ser la exhibición, y en ese día pues se determinan cuáles son los elementos necesarios para trabajar específicamente los materiales que yo voy a utilizar para realizar esta exhibición. Claribel, muy buenas noches, Claribel. Luego viene la fase de orientación. Dice, momento en el que los visitantes se informan de la temática de las exhibiciones, se forma una idea global del material que se mostrará, se determinan los aprendizajes que podrán alcanzar con la visita y se diseña un recorrido que harán en el local. En esta etapa también es importante investigar algunos datos importantes sobre lo que se exhibirá y hacer algunas consultas o atender mejor lo que se exhibe, ¿no? Entonces, aquí es una preparación no solamente para el ponente que lo va a hacer, ¿no? Que en este caso vienen a ser los estudiantes, sino también para los que visitan ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen que ir con ideas claras, con preguntas claras de cómo se está trabajando, de cómo se ha hecho,
este proyecto y qué involucra, cuál es el beneficio o qué materiales ha utilizado para elaborarlo. Entonces, eso es lo que tienen que tener claro los visitantes, ¿no? Los visitantes. Luego viene la fase de interacción, coincide con el inicio del recorrido por el lugar de exhibición, de visita de los stands, se observan las piezas, se toma apuntes, se hacen consultas. En una exhibición que muestran los productos de los stands, estos deben ser quienes expliquen y absuelven las dudas. Esto es muy importante. Se supone que los estudiantes que están al frente de esta exposición han elaborado el trabajo y ellos deben absorber todas las dudas que les presente para los exhibidores. Y cuando lleguen los exhibidores van a generar varias preguntas que les va a servir como informativo para generar aprendizaje y ellos deben estar preparados para que le expliquen y absorban este tipo de dudas. Y igual que todas las metodologías, tenemos la fase de evaluación, tiene como finalidad verificar si el exhibidor se realizó conforme a lo planificado, si la información recibida fue suficientemente o si se aprendió lo que se tenía previsto, ¿no? Entonces, igual también que todas las metodologías, acá hay una finalidad. Y la finalidad es que el estudiante logre desarrollar competencias, ¿no? Que el estudiante desarrolle capacidades. Entonces, en estas programaciones, lo principal en este tipo de metodologías es el logro de este tipo de capacidades. ¿Cuáles son los propósitos de cada una de ellas? Y en función de esos propósitos, lo que se trata es de determinar si efectivamente se ha verificado estos propósitos o estos aprendizajes en los estudiantes, tanto para los expositores o para los exhibicionistas, los que llegan a la exhibición, ¿no? Los visitantes también podría ser dentro del aula también, ¿no? Se podría hacer dentro del aula o también podría ser en el patio de una institución educativa, ¿no? Nosotros generalmente estamos quizás encerrados en el aula, ¿no? Hacemos pues nuestras citas en el aula y sabemos que tenemos otros lugares donde podemos desarrollar pues este tipo de... Ustedes saben que los estudiantes necesitan de cambiar de ambiente ya para poder mejorar sus aprendizajes. Los tenemos a veces encerrados en el aula, sentados ahí, que nos miran, que están trabajando, haciendo equipos de trabajo, haciendo grupos, y pensamos que esa es una de las formas alternativas de que ellos puedan aprender mejor, y eso es falso, ¿no? Y ya está determinado, según investigaciones, que el estudiante necesita pues salir, cambiar de actividad para poder mejorar sus aprendizajes. Es así pues que en Finlandia, por ejemplo, no, a veces nos quedamos sorprendidos de ver, de analizar la situación de esos estudiantes porque allá pues ingresan a la escuela a partir de los 7 años de edad, ¿no? Y luego de 8 años, en otros casos 9 años, salen terminan su educación básica, ¿no? Aquí pues pasan inclusive de los 2 años, 3 años, están en la escuela y pensamos que la cantidad de tiempo que están en la escuela va a permitir mejorar los aprendizajes y vemos que las realidades son diferentes, ¿no? Porque cuando evalúan en uno de estos países con unos estudiantes que aquí inician desde los 10 años de edad, vemos que las diferencias son enormes, pues, ¿no? Son enormes y sin duda una de ellas, el motivo es ¿por qué? Porque a veces la metodología que utilizamos no es la pertinente, ¿no? No le damos pues a veces calidad a este trabajo metodológico que hacemos con ellos para mejorar esos aprendizajes y pensamos de que lo que estamos haciendo, ¿no? En el aula es lo correcto, lo más pertinente para generar mejores aprendizajes. Y no es así, ¿no? Ustedes vean los rostros de los estudiantes cuando de pronto llegamos al aula y dicen, bueno, pues hoy ya nos toca trabajar en el patio. Vean los rostros de esos estudiantes cambian. O díganle, hoy día nos toca pues ir al aula de innovaciones, o a IP, o CRT, no cambie el rostro de ese estudiante por el lugar donde ellos están, ¿no? Y se nota, fomenta esa motivación de querer aprender.
Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Estos países, por ejemplo, ellos estudian una hora, pero de esa hora 45 minutos pasan dentro del aula y otros 15 minutos generan otro tipo de actividades fuera del aula, ¿no? Luego regresan otra vez, 45 minutos, 15 minutos fuera del aula y luego regresan otra vez y así sucesivamente, ¿no? Y el tiempo que ellos estudian son 4 horas y dependiendo de los casos, algunos seleccionan horarios para 5 horas para poder terminar mucho más rápido su educación básica regular. Entonces, eso hay que tener presente. Por ejemplo, de metodología, lo que busca es que el estudiante salga fuera de su aula, ¿no? Y que se muestre, ¿no? Participante de otros tipos de recursos que podemos trabajar nosotros para ir mejorando este tipo de aprendizaje. Claro, efectivamente, ¿no? Mercedes nos dice de que no es solamente planificar este tipo de metodología por hacerla nada más. Tiene que haber pues un proceso y en este significa una planificación de este tipo de metodologías, ¿no? Se planifica esta metodología y tiene que tener un propósito. Todas las metodologías que se plantean debe tener un propósito que es el desarrollo, tipo de desempeño frente a la situación planteada, ¿ya? Eso es lo que nos dice Mercedes. Luego Marisa nos dice, ¿cuál es la relación? Lo que sucede, Marisa, es que estas metodologías van a estar dentro de nuestras programaciones, ¿ya? De nuestras programaciones. Entonces, las programaciones que vamos a realizar, vamos a tener que ir atendiendo este tipo de metodologías. ¿Por qué? Porque estas son las metodologías que permiten desarrollar competencias. Esta metodología nos permite tener al estudiante interesado, investigativo, para dar una solución a esa situación significativa que hemos planteado. Entonces se programan este tipo de metodologías por diversas fases, como podemos ver, cada una tiene una fase y se van incluyendo pues en nuestras programaciones un producto, ¿no? No es cuestión de hacerla de un momento a otro. Efectivamente, bueno, pues Lori nos dice que en algunos casos podemos realizar este tipo de exhibiciones integrando áreas. No se olviden ustedes que cuando yo planteo una situación significativa, alguna de estas situaciones significativas involucra pues la participación de todas las áreas, ¿no? De todas las áreas, y hemos podido apreciar pues en las primeras sesiones de aprendizaje que hay situaciones significativas que pueden ser recreadas para matemáticas, que pueden ser recreadas para función, que pueden ser recreadas para ciencia, que pueden ser recreadas para arte, para educación. Involucran la participación de algunas áreas. En el caso de primaria, bueno, pues más todavía, ¿no? Que se presta, ¿no? Para realizar este tipo de metodologías, ¿no? Y en inicial creo que nacen con este tipo de metodologías sus programaciones, entonces sin duda que es en función a cómo lo planifique, ¿no? Por eso es necesario tener pues acertadamente cuál es la planificación de este tipo de metodologías y cómo las poder aplicar en esta programación curricular. Esta metodología se puede utilizar en distintas áreas. En comunicación se puede exhibir afiches, obras literarias, fotografías de gestores. Por ejemplo, aquí nos muestra que esta metodología la podemos aplicar en una de las áreas, en este caso comunicación, exhibiendo afiches, exhibiendo obras literarias, algunos escritores, se les puede invitar también a algunos escritores y se puede hablar sobre cada uno de ellos también, ¿no? También se podría utilizar, ¿no? En ciencia, tecnología y ambiente para mostrar minerales, vegetales, fotografía de relieve, fauna, ¿no? Entonces yo los podría trabajar de manera individual, los podría trabajar atendiendo cada una de las áreas, ¿no? En este caso, ciencia, tecnología, por ejemplo, tenemos algunas piedras, yo puedo exhibir acerca de unas piedras, alguna fauna, ¿no? Algunos minerales que se están dando, también podría ser mediante fotografías o materiales, ¿no? Que podría utilizar para este tipo de exhibiciones. En el área de arte, ¿no? Se puede exhibir instrumentos musicales, pinturas, cerámicas, ¿no? Entonces también se puede apreciar este tipo de metodologías
para el área de educación artística. En el caso de historia, geografía y economía, ¿no? Mediante restos fósiles, mapas cerámicos, pinturas de época, inclusive, bueno, pues aquí se puede prestar también para realizar un museo, ¿no? Se puede realizar un museo en la institución educativa y se pueden exhibir algunos de estos tipos de materiales. También hay instituciones educativas que tienen muy buenos materiales y que a veces no se pueden utilizar, ¿no? Yo en mi casa, varias instituciones educativas y a veces pedimos o solicitamos ingresar pues donde están los materiales educativos y tenemos grandes materiales. ¿No? Grandes materiales. Bueno, pues ¿cómo sería una visita de estudio? Bueno, pues como te decía Gloria, este tipo de metodología se presta tanto para nivel inicial, para nivel primario y para nivel secundario, ¿no? Entonces en el nivel secundario, bueno, pues si estamos hablando sobre un tipo de cerámico, ¿no? Entonces, o pintura de un tipo de épocas o tipo este tipo de materiales y luego que lo logren exigir la participación de los padres de familia, ¿no? Llega el padre de familia en apoyo con el estudiante y puede hacer una exposición. En otro caso lo podría hacer los mismos estudiantes y pueden tener la participación de los estudiantes otros de otras aulas también, ¿no? Entonces, si yo profesor de historia y geografía, elaboro pues una exhibición, ¿ya? Entonces, de herbarios, por ejemplo, ¿no? En esta exhibición puedo hacerla dentro del aula, ¿no? O también podría hacerla pues que vengan estudiantes también del mismo grado de otras aulas, o inclusive podemos elaborar, bueno, pues me pongo de acuerdo con los demás, coordino con los demás profesores y podemos realizar a nivel de la institución educativa. Bueno, pues está en función a cómo lo programemos, ya está en función a cómo es que ahora los directores conocen de este tipo de metodologías, saben de este tipo de metodologías y cuando ustedes quieran elaborar o quieran trabajar unos días, sin duda que no van a haber problemas ahí con ellos, ¿no? Porque ellos ya están enterados de esto, porque ya se les hizo una capacitación con este tipo de metodologías a todos los directores, tanto de instituciones de inicial, de primaria y secundaria, y ellos ya conocen este tipo de metodologías. A ver, su labor de ellos es que durante el periodo de planificación, que van a comenzar pues en el mes de febrero, también con lo que es la programación de las unidades y la programación de zona de aprendizaje, ellos se involucren con este tipo de metodologías y que ustedes las puedan utilizar y trabajar pues para competencias. Sí, también Jaime nos dice si el proyecto también es parte. También tenemos una metodología sobre el proyecto, Jaime, ¿no? Casi en la última vista que tengamos vamos a trabajar sobre metodologías por proyecto, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Jaime, por su alcance, ¿no? Ahora, ahora tenemos la número 6, que es exploración de campo, ¿no? ¿Qué consiste este tipo de metodología? Se trata de acudir a un determinado lugar para observar en el mismo campo de los hechos cómo se presentan los fenómenos, cómo funciona determinado proceso o cómo suceden los acontecimientos. De este modo, el estudiante tiene un contacto directo y presencial con el objeto de aprendizaje. Muy bien, bueno, pues Carmen nos da un alcance aquí y nos dice de que en la región Puno elaboran pues unos cuadros denominados factores clave para el éxito docente. Este recurso ayuda en la programación anual a considerar métodos y recursos tanto naturales. Muy bien, Carmen, bueno, pues nos gustaría, bueno, que nos indicas si tienes algún link para que todos podamos acceder a este tipo de recursos, ¿no? Pío nos dice que es ideal para CTA excelente, ¿no? Pues creo que como yo le decía, cada docente del área tiene que ver
de manera creativa, de manera innovadora, cómo involucra en estos tipos de metodologías a sus estudiantes, ¿no? Sin duda que si todos les vamos a preguntar, el TCTA nos dice, sí, efectivamente, se puede trabajar perfecto estas metodologías en CTA. Si le preguntamos al de comunicación, también el de comunicación, sí, mira, vamos a buscar información, busquen información, van a tener una lectura, comprensión de la lectura, ver los niveles de aprendizaje. Excelente. Al de matemática, dice, ah, no, mira, si estas tratan sobre algunos datos estadísticos, algunas secuencias, patrones, entonces va a ser interesante sacar datos y todo eso, también se pueden aprender, ¿no? Y así sucesivamente. Para la historia también vemos frente a realidades, ¿por qué? Porque esas situaciones son realidades del contexto real y social del estudiante que creo que están para ellos. Entonces, sin duda, todos los docentes estamos involucrados en este tipo de metodología porque va a ser atendida en función a cada una de ellas. Muy bien, Gloria nos dice que en Lima tenemos muchos museos y podemos ir en función a estos tipos de museos, ¿no? Salir con nuestros estudiantes también. En algunos casos podemos elaborar también este tipo de museos en la institución educativa o dentro del aula. En otros casos podemos agenciarnos también de algunas instituciones que nos puedan apoyar, ¿no? Y que también podemos lograr este tipo de aprendizajes previstos, ¿no? Al inicio de estas programaciones. Entonces, aquí dice que específicamente se trata de ir, nosotros planteamos una situación significativa y frente a esa situación significativa ir al mismo hecho que se está dando o que está ocurriendo para que los estudiantes en función a este hecho que está ocurriendo determinen, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué fenómenos está sucediendo? ¿Qué acontecimientos genera esto de aquí? Esto es muy importante porque la escuela abre sus puertas a la realidad, pues cuando se trata de desarrollar competencias hay que hacerlo en situaciones auténticas de la vida misma, ¿no? Entonces, yo les comento una situación que se dio aquí en la localidad, ¿no? Estamos desde la ciudad de Lambayeque, ¿no? Y tenemos pues una sequía, la sequía Koch, que pasa por uno de los pueblos jóvenes aquí en Chiclayo. Se había atascado esta sequía, bueno, pues transversal, inicia pues desde Campodónico, Puente Blanco, y se traslada casi a la salida para Lambayeque, ¿no? Entonces, se había congestionado esta sequía, ¿no? Porque habían arrojado pues un mueble y este mueble había ocasionado pues que haga un entrampamiento y que no se pueda escurrir el agua. Entonces había salido todo el agua de la sequía a todas las urbanizaciones y localidades que están cerca de ellas, ¿no? Y eso había generado pues un alarme para todas las personas que estaban frente a ellos. Habían algunas instituciones educativas que estaban cerca de esta situación que se había plasmado, había reporte, habían algunos reportes periodísticos acerca de lo que había sucedido y entonces se permitía esto generar pues de exploración de campo, ¿no? De ir justamente ahí a ver qué sucedía, ¿no? Qué estaba pasando. Entonces podíamos ir pues con un grupo de estudiantes a ver cuál es la situación del hecho, ¿no? Y qué generaba esta situación, ¿no? Cuáles eran las consecuencias que ellos podían ver, vivir, ¿no? Y registrar las consecuencias de inundación que se estaba viviendo, ¿no? Y quiénes eran los perjudicados frente a ello. Entonces, son situaciones reales, auténticas, que se dan en el día a día en la institución o cerca de la institución educativa y que es necesario que el estudiante salga y verifique que efectivamente qué es lo que se está generando, cuáles son las consecuencias que esto está generando, ¿no? Aquí viene pues una fase de preparación en la que esta fase inicial se elige el campo de exploración teniendo en cuenta los aprendizajes que desea desarrollar en los estudiantes y la factibilidad de realizar la tarea. Se anticipa las posibles experiencias, los riesgos que podrían asistir. Sin duda, en esta fase de preparación se determina pues cuál es el campo que voy a explorar. No se olviden que todos nacen de situaciones reales o situaciones auténticas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar pues el desarrollo de estas situaciones significativas que hemos programado pues en
en estas unidades de aprendizaje o en esta programación anual. Y frente a ello, bueno, pues van a presentarse algunas situaciones de la realidad. Estamos trabajando sobre contaminación y vemos pues que sucede algo parecido a lo que yo les había contado sobre el tipo de contaminación. Entonces, es la oportunidad de sacar a los estudiantes y pueden observar en el mismo campo de estudio qué está sucediendo, qué es lo que ha afectado, a quiénes los afecta, cuáles son las consecuencias que puede cargar, qué es lo que ellos tienen que hacer o qué podrían hacer para que no esté sucediendo esta situación, o qué otras situaciones se podrían dar frente a lo que ha pasado o la situación similar a lo que hemos hecho, ¿no? La otra fase es la fase de planificación. Se elabora un plan para realizar la exploración de campos, se identifica quiénes lo realizarán, en qué fecha, en qué hora, cuáles son los procedimientos que se utilizará, la información que se desea obtener y qué aprendizaje se elaborará. En todas las metodologías para desarrollar competencias deben estar presentes los aprendizajes a desarrollar, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades que están previstas para el desarrollo de este tipo de competencias atendiendo a cada una de las áreas? Entonces, aquí hay una fase de planificación. Yo, a partir de la situación que está viendo, que se ve en la realidad, yo determino qué es lo que los estudiantes van a lograr o qué desean, qué se va a aprender, ¿no? Frente a la situación que se ha planteado en este tipo de metodología. Luego viene una fase de intervención. En esta fase se pone en práctica lo planificado, se visita el lugar elegido para la exploración, se siguen los procedimientos previstos, se recoge, se registra información, se hacen las consultas necesarias, se recogen evidencias de acuerdo al propósito de la exploración. Efectivamente, Pío nos dice, ¿no? Aquí se puede explicar pues los pasos del método científico, ¿no? Entonces se presta para ir trabajando los campos temáticos. No se olviden que este tipo de metodologías lo que se logra es desarrollar competencias. Pero el competencia no es solamente desarrollar actitudes, sino también es desarrollar conocimiento, es la integración, ¿no? De la parte afectiva, la parte actitudinal y la parte cognitiva. Entonces, sin duda que aquí lo que buscamos no es que el conocimiento quede de lado, ¿no? Aquí lo que buscamos es que a partir de situaciones de realidad, situaciones presentes, situaciones del contexto, problemas que están involucrados todos los estudiantes, yo logre a partir de estos generar la motivación de ese estudiante por dar la solución a esta situación, pero que involucre pues, el desarrollo de un tipo de conocimientos o un tipo de información necesaria para la solución a esta situación presentada. Luego viene la fase de evaluación, como hemos dicho en todas nuestras metodologías hay una fase de evaluación que permite verificar el desempeño de los estudiantes en función a las metas plasmadas o a los propósitos de nuestras programaciones, ¿no? Cuáles son los propósitos de aprendizaje que queremos lograr y si efectivamente en función a esta evaluación se están logrando, ¿no? En realidad la evaluación se realiza durante todo el proceso, del momento de la preparación para superar errores o vacíos. Al final se evalúa si se lograron los propósitos de la exploración y se alcanzaron los aprendizajes previstos y las lecciones que se puedan recoger para futuras exploraciones. Entonces, esto ya nos sirve, ¿no? Nos sirve de, una vez que realizamos un tipo de metodologías, ya sea de servicio, ya sea basada en problemas, ya sea simulaciones, ya sea casos, esto nos sirve para nosotros realizar una siguiente, ¿no? Una siguiente y en función a lo trabajado, a lo que hemos logrado, a los propósitos que no, a la estrategia utilizada, yo podría ir mejorándola. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Es decir, aplicar este tipo de metodologías y que ir mejorándola en función al desarrollo en la situación presentada, ¿no? Sin duda que al inicio pues va a ser un poco complicado, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? Trabajar. Yo me acuerdo que cuando se le decía al docente de las áreas, no, ahora ya tú no vas a llegar a dictar, tú ya no vas a llegar a llenar la pizarra. Entonces son los estudiantes los que construyen sus propios aprendizajes, son los estudiantes que en equipos de trabajo elaboran y construyen sus propios aprendizajes, ¿no? Entonces los docentes pues se sentían, pues, no, ¿cómo puede ser posible? Es imposible, no puede darse. Tiene que llegar el docente y llenar la pizarra, tenemos que llegar y hacer, pues, dictarle, ¿no? Eso es lo que se pensaba anteriormente y fue quizás difícil, ¿no? Cambiar esa concepción que teníamos antes de la labor de facilitador, de mediador que hoy día tenemos. No, ahora sabemos que si estamos frente de ellos y llenamos la pizarra, automáticamente ellos no aprenden absolutamente nada.
Lo que tenemos que hacer es que nuestra función sea de mediador, de facilitador, y que ellos elaboren su propio, se construyan sus propios aprendizajes, ¿no? Entonces, ahí estamos obteniendo realmente aprendizajes previstos, logrando aprendizajes, ¿no? Entonces, sin duda, el cambio a estas metodologías es un poco difícil, pero conforme ya iremos trabajándolo, esto se va a ir mejorando. Porque en las dos primeras, muy interesante, las metodologías que presenta aquí cobran sentido en proceso pedagógico más en gestión, efectivamente, ¿no? Entonces, como nos dice Marisa, sin duda que las metodologías que podemos apreciar aquí, lo que están desarrollando es que nosotros seamos los mediadores de ese aprendizaje. Si ustedes pueden apreciar aquí, la participación de nosotros no es centrados en la planificación, en la ejecución, en el desarrollo de las actividades, en la fase de evaluación, pero aquí los actores principales de este aprendizaje son los estudiantes, ¿no? Y nosotros actuamos ahí como gestores de ese aprendizaje, como mediadores de ese aprendizaje, ¿no? Y eso es lo que queremos, y eso es lo que necesitamos, que sean los estudiantes que construyan sus propios aprendizajes y que nosotros, nuestra función, nos pase a hacer lo que es la planificación, la ejecución y finalmente que termine con una evaluación. Flora nos dice que esto podemos trabajar con proyectos, también Flora, ¿no? Este tipo de metodologías, sin duda, el sacar a los estudiantes, ya sea de inicial, ya sea de primaria, ya sea de secundaria, para ver una situación que se está dando en la localidad, sin duda que también les va a llamar la atención y va a generar la expectativa por dar una solución frente a ello. Se puede utilizar la exploración de campo de distintos modos, ¿no? Caminatas, excursiones, estadías, encuestas de opinión en lugares públicos, en otras que permitan a los estudiantes aprender mediante la observación y el descubrimiento. Esto les permite recoger datos, examinar comportamiento, describir sus usos. Además, se puede producir un aprendizaje incidencial no previsto en la programación, pero que se produce por el contacto con el entorno. Sin duda, ¿no? A veces van a haber algunos aprendizajes que no están dentro de nuestra programación y pensamos que no lo vamos a ir atendiendo, pero ya en el momento, en el hecho, ya podemos se nos da la oportunidad para ir desarrollando otro tipo de aprendizaje con los estudiantes porque se presta. Sin duda, cuando salimos en este tipo de exploración de campo, se dan cuenta que nuestra finalidad ha sido otra, pero cuando llegamos al hecho, cuando vemos la situación presentada y queremos dar la solución a esto, observamos que sin duda no podemos trabajar, darnos oportunidades para trabajar el aprendizaje y poder ir desarrollando con el estudiante y construyendo esos aprendizajes. En algunos casos hasta el tiempo se nos va a quedar pues pequeño con lo que fue programado, ¿no? Vamos a llegar a esto para después, hay que dejar esto para después. Y eso de ahí podemos ir seleccionando para luego que sea pues una situación de aprendizaje para los estudiantes para nuestras siguientes labores o en estas sesiones de aprendizaje. Luego tenemos la siguiente metodología que son las simulaciones, ¿no? Las simulaciones que es una de las que más se utilizan en estas instituciones educativas, ¿no? Y en el nivel de aula por los docentes. El alumno desempeña el rol o actúa en el entorno simulado, analógico o digital, para practicar o desarrollar capacidades de acción o decisiones de situaciones de la vida real. Suele parecer que está jugando, sin embargo, relaciona frente a situaciones que tienen elementos fundamentales de la realidad. Entonces, aquí tenemos los juegos de roles, ¿no? La situación de la realidad, lo que buscamos es que el estudiante reflexione frente a lo que está sucediendo y que participe de esta solución, ¿no? Ubicándole en el rol de tal personaje, ¿no? Entonces el estudiante frente a esta situación va a dar pues una alternativa de solución y va a sentir qué es lo que necesitaría o qué es lo que ayudaría a ellos para dar la solución a ellos, o desde su punto de vista, ¿no? Tomar una decisión, ¿no? Que es lo que queremos lograr. Aquí también tiene las fases. Tenemos la primera fase, que es la fase de organización, el momento en el que se analizan los aprendizajes que se desea desarrollar, así como el ambiente de aprendizaje. Los recursos disponibles se permite generar situaciones
o modelos que se acerquen lo más posible a la realidad. Esta etapa de desarrollo puede implicar numerosos ensayos y evaluaciones formativas para que las simulaciones resulten lo mejor posible, ¿no? Pero en la primera fase, igual que en todas las metodologías trabajadas hoy día, hay una fase de planificación, una fase de organización, ¿no? En esta fase se determinan cuáles son los ambientes a trabajar, los materiales o los recursos que vamos a tener que utilizar. Además, se determinan también qué es lo que qué aprendizajes previstos vamos a tener que desarrollar frente a ello y cuáles son esos aprendizajes que van a tener que desarrollar, ¿no? Aquí se determina quiénes son los que van a participar de esta metodología y cuál es el rol de cada uno de ellos. La fase de introducción, los estudiantes se familiarizan con las características y los procedimientos que se tendrán en cuenta en la simulación, conocen los materiales y el equipamiento que se utilizará. En esta fase puede ser bastante larga, en la simulación de situaciones complejas puede ser necesario algún entrenamiento o ensayo previo, sobre todo lo que se usa en equipos complicados o se aplican reglas complejas. Muy bien, ¿no? Efectivamente, Carmen nos da un aporte aquí y nos dice que para las áreas de CTA, para las áreas de personal social, bueno, pues la actitud del estudiante frente al problema que se ha planteado. No, no se olviden ustedes que aquí lo que se trata es frente a una situación que se está dando en la realidad, cuál es la actitud de este tipo de estudiantes frente a esta situación, ¿no? Por ejemplo, si se habla mucho de algunas situaciones que se ven en las instituciones educativas y que frente a estas situaciones se genera pues un tipo de discriminación, ¿no? Podemos plantear un caso de una estudiante que está embarazada, por ejemplo, ¿no? Y frente al caso del estudiante que está embarazada, bueno, pues algunas estudiantes pueden tomar el rol de ese estudiante, ¿no? Porque generalmente lo que hacemos los actores educativos es discriminarla, ¿no? En algunos casos, o a veces, ¿por qué no hiciste tal cosa? ¿Por qué hiciste esto? Yo te decía que no lo hagas, el papá te decía que no lo hagas, la mamá le decía que no lo hagas, las profesoras también hacían lo mismo, sus compañeras la aconsejaban y de pronto, bueno, pues ya sucedió el hecho y cuál es la situación que se está presentando frente a ellos, ¿no? Entonces ahí se puede hacer un juego de roles para ver cómo se siente afectado. Generalmente frente a una situación lo que tenemos es que apoyar, ¿no? A las personas involucradas ahí y generalmente lo que hacemos es lo contrario, ¿no? Vemos que el padre de familia está distante, los profesores están distantes, los compañeros se muestran charla, ¿no? Entonces frente a ello podemos ver un juego de roles ahí donde todos puedan participar de eso y pueden ir trabajando, ¿no? Jaime nos dice en comunicación, narración sería excelente, ¿no? Se pueden narrar ahí, pueden hacer algún tipo de narración donde ahí pueden participar, bueno, pues varios tipos de estudiantes. Entonces, frente a una situación que se está dando, lo que se trata aquí es de que yo asuma el rol de la otra persona y frente a ese rol, cómo me sentiría yo y cómo lo que lo podría dar, cómo puedo solucionar, ¿no? Entonces, frente a esa situación, los demás estudiantes lo que pueden ver es que es una situación que es complicada y que no tendrían que suceder o pasar por ello, ¿no? Y qué consecuencias acarrea tal situación y cómo desde mi rol de compañera, qué es lo que tendría que hacer para apoyarla y además qué es lo que tendría yo que hacer para no llegar a esta situación, qué es lo que se quiere lograr. Luego tenemos aquí la fase de interacción, en este momento en que se pone en práctica la simulación. Se siguen los procedimientos planificados y se utilizan los equipos y materiales seleccionados. Cuando se trata de un juego de roles es importante que haya un intercambio de funciones, de tal manera que los estudiantes se familiaricen con distintos puntos de vista con los que se puede abordar una situación. Efectivamente, Rosana nos dice, y este es muy importante para personas y familias. Yo pienso que para todas las áreas, sin duda que este tipo de metodología, bueno, pues es clave para algunas, ¿no? Por ejemplo, para personas y familia, para historia, para educación religiosa, que es
muy importante, inclusive para la misma comunicación, pero también puede ser atendida desde otros campos también, ¿no? Desde otros campos, inclusive desde la misma matemática. Yo podría sacar, pues, si esta situación que se está dando en la realidad, qué es lo que está sucediendo, cuál es la estadística de esta situación. Si hablamos, pues, de estudiantes embarazadas, cuál es la estadística de los estudiantes los años de estos estudiantes en años anteriores, que era 14, 15, ahora cuántos son, de qué edad oscila, ¿no? Inclusive podemos trabajar también cuáles son las localidades que más está viviendo este tipo de situaciones, en qué tipo de colegios, también si son de la zona rural, de la zona urbana. Entonces yo puedo ir trabajando en función a ello, ¿no? ¿No? ¿Qué medios favorecen esta situación? ¿Cuáles serían las soluciones para evitar que se esté dando esta solución, ¿no? Entonces, esta situación. Entonces, sin duda que para algunas áreas serían claves, ¿no? Como dice la profesora Rosana, aquí para personas de familia es muy importante y acertado en el enfoque del área que está viendo, ¿no? Pero también para otro tipo de áreas las podrían trabajar. Todo esto en función a la innovación y la recreación del docente, ¿no? De cómo poder abordar este tipo de situaciones que se están dando, pero que sin duda tiene el elemento esencial y principal que viene a ser la motivación del estudiante. Si este tipo de situaciones lo que va a hacer es participar en la motivación del estudiante y va a generar, luego de que realice este tipo de participación, donde él asuma un punto de vista y defiende ese punto de vista, una actitud reflexiva. Necesitamos estudiantes reflexivos, estudiantes que a partir de situaciones, a partir de lo que conozcan, a partir de lo que vivan, ellos hagan una reflexión frente a esa situación y cambien algún tipo de actitud para ir mejorando, ¿no? Entonces, sin duda que para todas las áreas, nos dice Mercedes, que se puede aplicar, efectivamente, ¿no? Que algunas calan más, mejor que en otras, pero sin duda que están en función de cómo la vamos trabajando y cómo la vamos recreando para poderlas integrarlas en nuestras programaciones, dependiendo del área que estemos atendiendo, ¿no? Marisa nos dice exacto, hay que sacar el máximo provecho de este tipo de metodologías en las clases creativas e innovadoras. Sin duda, y Jaime también nos dice que en la matemática una tendencia trata de los números efectivamente, pues Jaime aquí nos pone un ejemplo claro de lo que se podría ir trabajando, sistemas numéricos, ¿no? Con este tipo de metodología. Entonces, como les indicaba, este tipo de metodología sin duda desarrolla competencias y parte de situaciones reales, situaciones significativas, y lo que buscamos es que el estudiante se involucre en estas situaciones y busquen algunas alternativas de solución o las soluciones más pertinentes para poder alcanzar o poder lograr, ¿no? Luego tenemos la fase de evaluación, que igual que en todas nuestras metodologías siempre termina con una fase evaluativa, ¿no? Para ver si es que los estudiantes han logrado pues esos propósitos o esos aprendizajes previstos en nuestras programaciones. Consiste en juzgar si la simulación ha contribuido al desarrollo de los aprendizajes previstos y si los procedimientos de la simulación se llevaron a cabo con la suficiente calidad. Durante el proceso de la evaluación permite reorientar los procedimientos y regular el aprendizaje en el caso de las dificultades. Efectivamente, ¿no? Entonces, aquí lo que se trata, la función de la evaluación es para verificar si efectivamente la metodología ha contribuido pues en el logro de estos aprendizajes y que si se han logrado los aprendizajes previstos. Y si es que no se han logrado esos aprendizajes previstos, bueno, pues buscar una alternativa de cómo reorientar otros procedimientos para mejorar este tipo de aprendizaje, ¿no? En uno de los videos, eh, en otro tipo de países era que al finalizar de la clase, los estudiantes, ¿no? Marcaba en algunos de manera digital, otras de manera mecánica, cuánto han logrado de aprendizaje. Por ejemplo, les colocaban del 1 al 5 cuánto habían logrado, ¿no? Entonces, al final de la clase, el docente decía, frente a esta metodología alternativa, a ver cuánto han aprendido ustedes. Entonces, el estudiante daba 1, 2, donde era necesario que a partir de ese 1, 2 se tome alguna decisión. Y esa es la evaluación, ¿no? Tomar decisiones. Si se hacía, pues, algún tipo de trabajo metodológico para mejorar ese tipo de aprendizaje, ¿no? Y
y para las próximas metodologías que se pueden ir aplicando, ir mejorando. Y en otros casos, por ejemplo, seleccionaban los estudiantes 5, 4, 5, y bueno, pues que se han logrado o se han determinado pues las expectativas previstas para el logro de estos aprendizajes, que eso es necesario y es pertinente. Es necesario que el estudiante, igual que ustedes, tienen pues una visión clara de cuánto han logrado los estudiantes, han podido aprender. El estudiante pues se manifieste también cómo han aprendido y cuánto han logrado de aprender y cuánto ha sido su aprendizaje fue utilizando este tipo de desarrollo de metodologías, que sin duda van a ser muy positivas, ¿no? ¿Cuándo se pueden utilizar? Se pueden utilizar las simulaciones como estrategia de aprendizaje, se pueden utilizar en distintos escenarios, por ejemplo, en negocios, en vuelos, en evacuación de edificios, ¿no? Por ejemplo, esto es claro y es algo que se está utilizando actualmente, ¿no? Entonces, se están haciendo simulaciones frente a situaciones que se pueden dar, ¿no? Simulacros, los famosos simulacros, ¿no? Y que se dan a nivel nacional. Sin duda que hay aprendizajes ahí, sí. Podemos observar ahí que en algunos casos, bueno, pues el tiempo utilizado para cada uno de ellos ha disminuido favorablemente en función a lo que antes no se hacía, ¿no? Cuando no se hacía esto y nace esto de los simulacros, bueno, pues las instituciones educativas 3, 4, hasta 5 minutos utilizaban para poder evacuarla, ¿no? Ahora que se siente nada más, en otros hasta 1 minuto, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí podemos utilizar este tipo de metodología. Se puede utilizar también para desarrollar competencias vinculadas con la toma de decisiones con relación a trabajos interpersonales, trabajos en equipo. Entonces, aquí creo que cabe resaltar que cuando yo quiero tomar alguna decisión frente a alguna situación que se está dando en la misma institución educativa, en el misma aula, entonces yo podría utilizar este juego de roles para ver cuáles los puntos de vista de los estudiantes y frente a ello muy bien, ¿no? María nos dice, pues se puede utilizar, muchas gracias María, se podría utilizar pues en la matemática financiera, efectivamente. Como les indicaba, todas estas metodologías apuntan a desarrollar competencias. Entonces, si lo que queremos hoy día es desarrollar competencias y nacen de situaciones significativas para desarrollo de competencias, tenemos que planificar pues algún tipo de metodología o utilizar metodologías en ese desarrollo de competencias. Y estas son algunas de esas metodologías que el Ministerio de Educación ha tomado en cuenta para poder trabajarlas, ¿no? en este 2016, ¿no? En sus escuelas, ¿no? Que puedan atender o puedan desarrollar este tipo de competencias en los estudiantes y el logro de estos aprendizajes. Efectivamente, ¿no? Jaime nos dice específicamente, ¿no? Que apunta más a la cuarta competencia, que es gestión de datos e incertidumbre, ¿no? Muy bien, Jaime, ¿no? Creo que todo depende de cómo nosotros recreamos este tipo de metodologías para ir trabajándolas desde nuestras áreas, ¿no? Sin duda que al inicio va a haber un poco de problemas, ¿no? De ir trabajando, a veces vamos a demorar un poquito más de tiempo, pero cuando veamos los resultados significativos que podemos ir trabajando los estudiantes, sin duda que no nos vamos a arrepentir de poderlas utilizar y dedicarles el mayor tiempo posible, ¿no? La otra metodología es el método de proyectos, ¿no? Que por ahí también nos estaban diciendo, nos hablaban, que es muy conocido por todos ustedes. Es una estrategia de enseñanza, constituye un modelo de instrucción auténtico en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan un proyecto que tienen una aplicación en el mundo real y que va más allá de las aulas de clase, que es lo que se busca actualmente con este tipo de metodologías, que vaya más allá del aula. Si lo que queremos es que el estudiante esté preparado para resolver problemas, significa que esos problemas no se van a dar en el aula solamente, no están fuera del aula. Cuando el estudiante después sale fuera del aula se enfrenta a situaciones diversas, entonces debe estar preparado para resolver ese problema, y una de ellas es estos tipos de metodologías, ¿no? Se evalúan, se implementa y a partir de ellos se determinan pues soluciones a situaciones problemáticas. Con el método de proyecto los estudiantes tienen la oportunidad de asumir el protagonismo de su propio aprendizaje en la medida que tienen la oportunidad de solucionar problemas o lograr propósitos determinados.
El método de proyecto busca enfrentar a los estudiantes a situaciones que nos lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello que aprende como una herramienta para resolver problemas o proponer mejoras en la comunidad en donde se desenvuelven, ¿no? Entonces, a partir de lo que yo he aprendido, a partir de lo que yo he trabajado ahí en el aula, yo puedo elaborar un proyecto y tener un producto, ese proyecto donde yo pueda aplicar todos mis conocimientos que he trabajado en el desarrollo de algún tipo de sesiones de aprendizaje y poder elaborar un tipo de proyecto y que este proyecto pues me permita resolver un problema o proponer una mejora frente a una situación que se está dando en la comunidad o en la localidad. ¿Cuál es la etapa en la que se genera el proyecto para ello se identifica la situación significativa que puede surgir del contexto sociocultural-tecnológico? Como ustedes pueden apreciar, estos tipos de metodologías, específicamente esta de proyectos, nacen de situaciones reales de la localidad, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, la construcción del proyecto es que se identifica una situación significativa y frente a esta situación significativa que es del contexto sociocultural del estudiante, que pues económico, productivo, ecológico, no se presenta y se elaboran situaciones de aprendizaje para dar una solución frente a ese proyecto, ¿no? Y llegar a una conclusión o una tesis o una determinación de las consecuencias que pueda acarrear y terminamos con un producto, que es lo que queremos. La observación sistemática, la entrevista, la revisión bibliográfica, entre otras, son técnicas que permiten identificar problemas, oportunidades, acontecimientos, expectativas que pueden ser abordados por un proyecto. Esta tarea debe ser participativa de tal modo que invito a trabajar o para identificar el proyecto yo podría utilizar algunos instrumentos. En este tipo de instrumentos puede ser una de las técnicas que es la observación, ¿no? En algunos casos podría ser una encuesta, en unos casos podría ser una entrevista. Entonces, situaciones reales de la comunidad o algunas situaciones que los estudiantes deseen dar solución y generar un producto. Entonces, a partir de esa solución yo determino cuáles son los aprendizajes que necesitan los estudiantes para poder elaborar ese proyecto y llegar a la solución pertinente, ¿no? Y que mejore la comunidad. Entonces, este tipo de proyectos inicia con un proceso también. Primero, la fase de planificación del proyecto. En esta etapa se identifican el propósito que se espera lograr, tanto los resultados del proyecto como los aprendizajes esperados. A partir de los propósitos se deciden las estrategias, los materiales y el tiempo que se necesitará para alcanzar los resultados del proyecto, ¿no? Por ejemplo, aquí dice qué tipo de actividades se podrían llamar tipo de proyecto. Por ejemplo, yo puedo elaborar pues una revista, ¿no? Puedo decir a mis estudiantes que elaboren una revista que les genere pues a un monto significativo o un monto económico en función de la renta para que las pueden vender a sus compañeros para generar pues algún tipo de financiamiento para una excursión, por ejemplo. No van a hacer una excursión o una salida, si no tienen el financiamiento, que elaboren una revista. Si estamos en comunicación y hemos visto pues el diseño, el trabajo, algunos lemas, algunos textos, y podemos hacer que elaboren pues un tipo de revista, ¿no? Que puede ser para la venta, ¿no? Entonces el producto vendría a ser pues la revista en sí, ¿no? Entonces con lo que han trabajado en la área de comunicación, ¿no? Ellos pueden elaborar una revista, por trabajados en educación artística, pueden diseñar pues alusivos a la revista y pueden generar en función a esta revista un producto, ¿no? Elaboran el producto y a partir de estas dan una solución frente a una situación que se está presentando. La ejecución del proyecto en el momento en que se pone en práctica lo planificado, teniendo en cuenta el cronograma y las responsabilidades asignadas a cada equipo o participante del proyecto. Es importante tener en cuenta que los estudiantes asuman el protagonismo de la ejecución de las actividades y el maestro es quien oriente y retroalimenta el proceso. Entonces, igual que en las anteriores, es necesario también que hagan una ejecución de este proyecto, ¿no? Hemos tenido una fase de planificación y luego tenemos una fase de ejecución de este tipo de proyectos, ¿no? En esta ejecución, la función del docente es verificar que efectivamente se están realizando las actividades programadas
¿no? Y si es que los estudiantes asumen ese protagonismo en cada una de esas actividades programadas, ¿no? Entonces es lo que necesitamos en la ejecución. Luego tenemos con la parte de evaluación, que consiste en verificar si se han logrado los resultados previstos tanto en los productos del proyecto como en los aprendizajes esperados, ¿no? La evaluación se realiza en todo momento con la finalidad de tomar decisiones oportunas para poder superar las dificultades pertinentes. Igual que en todas las metodologías alternativas, siempre se utilizan una evaluación al final para determinar, pues, si efectivamente se han logrado los aprendizajes previstos. Rosana nos dice que hay problemas con el... Ah, muy bien, Rosana, no te preocupes, que en la plataforma va a estar el video, ¿no? El método, entonces, ¿qué es? ¿Cuándo se puede utilizar este tipo de proyectos? Se puede utilizar para debates, para entrevistas, para trabajo en equipo, para las simulaciones, ¿ya? ¿Cuándo más se podría utilizar este tipo de proyectos, ¿no? Es una estrategia, una metodología, nos pregunta Dino. Esto de aquí, estas son metodologías, Dina, ¿no? Todos son metodologías de trabajo, ¿no? Son metodologías en el cual lo que buscamos es que los estudiantes logren el desempeño, ¿no? Desempeño en función a situaciones reales que se puede trabajar, ¿no? A partir de estas metodologías y ir desarrollando este tipo de capacidades. Todas son metodologías, ¿no? Jessica nos confirma que todas son metodologías. Entonces, claro, yo lo que le decía era que estas metodologías yo las puedo utilizar como una estrategia en el aula para poder atender este tipo de capacidades o competencias que necesitamos trabajar. No se olviden ustedes que en este tipo de programaciones con este sistema curricular, lo que se quiere lograr es que el estudiante parta o logre resolver situaciones problemáticas, ¿sí? Hemos visto que en la actualidad muchos de nuestros estudiantes, por ejemplo, cuando se les presenta una situación problemática, no le dan la solución. En algunos casos, inclusive ya en la misma universidad, se está viendo de que muchos de los estudiantes que ingresan a la universidad y terminan la universidad no logran desarrollar ese desempeño, ¿no? De lograr solucionar situaciones problemáticas. Es decir, algunas situaciones que se presentan en la localidad y no buscan la solución de estas situaciones problemáticas. Entonces, desde la educación básica regular se quería atender este tipo de deficiencias que se está dando en ese sistema escolar, y este cambio a este sistema es a partir de ello, ¿no? Ahora todo lo que busca es que el estudiante logre competencias, ¿no? Que el estudiante sea competente, y para que el estudiante sea competente es que debe afrontarse esas situaciones. Que cuando yo tenga esa situación la pueda afrontar. Pero ¿cuándo voy a poder afrontar esa situación? Esa situación la voy a poder afrontar recién cuando yo ya haya afrontado situaciones parecidas en la escuela, no cuando yo termine la educación básica y ahí recién poder afrontar. Se supone que nosotros estudiamos, les enseñamos a nuestros estudiantes para la vida, ¿no? Esa es la educación que debemos impartir para la vida, es decir, enfrentar a este estudiante a diversas situaciones. Para enfrentar a este estudiante a diversas situaciones nace el sistema modelo por competencia, donde el estudiante lo que se desarrolla es competencias, ¿no? Y que esas competencias se pueden verificar mediante su desempeño. Pero estas competencias nacen de un punto, una partida, ¿no? Y esta partida es la situación o los problemas que se presentan, ¿ya? Entonces nosotros vamos a desarrollar esa competencia a partir de estas situaciones significativas que se presentan. Estas situaciones significativas que se presentan, entonces yo las tengo que abordar, yo las tengo que trabajar para poder, a partir de ellas, bueno, generar un conocimiento en el estudiante, y que ese conocimiento vea involucrado con algún tipo de actitudes, y que se pueda dar soluciones a situaciones que se presentan en el diario, en el quehacer. Todas estas metodologías parten de esto.
Si ustedes pueden apreciar, todas las metodologías parten de situaciones significativas, parten de situaciones del contexto, parten de situaciones donde el estudiante está involucrado, de situaciones donde el estudiante necesita de pronto dar la solución a ello, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer yo es trabajar este tipo de metodología en función a ello. Nuestras programaciones curriculares, ya sea la programación anual, las programaciones de unidad y nuestras sesiones de aprendizaje, buscan esto, ¿no? Buscan esto, es decir, que el estudiante dé la solución frente a una situación significativa que se está dando. Y lo que nosotros hacemos es recrear esta situación significativa y luego trabajarla en nuestra área. Interesante sería pues que nos podamos de acuerdo todos los docentes del área y en algunos casos de los grados para trabajar pues situaciones significativas de la localidad y todo, poder abordar estas mismas situaciones significativas, ¿no? Pero duda a veces es difícil poderlas abordar, ¿no? Todo este tipo de situaciones significativas es difícil a veces poder coordinar con todos los docentes y frente a ello lo que se busca es pues, desde mi propia área poder trabajarlas. Y es por eso que en nuestras unidades de aprendizaje se recrean la situación significativa y se trabaja. ¿Ya? Se requieren esas situaciones significativas y se van trabajando en función a cada una de nuestras áreas que vamos a ir atendiendo. Como yo les decía, sin duda de que estas situaciones, estas metodologías que hemos podido trabajar hoy día son difíciles de poder adaptarlas ya en nuestras programaciones y de pronto ir trabajándolas, ¿no? Vamos a iniciar quizás en nuestras labores educativas y poder trabajar una de ellas, luego otra de ellas y finalmente una de ellas. Lo que sí está claro es que luego de trabajar varias de estas metodologías alternativas, sin duda que vamos a tener mejores aprendizajes en los estudiantes y mejores desempeños, ¿no? Estas metodologías alternativas, como yo les decía anteriormente, han sido trabajadas por los directores, ha habido una capacitación para los directivos y los directores ya conocen de estas metodologías alternativas, ya todos los directores ya conocen de cómo se pueden trabajar estas metodologías alternativas. Ha habido una semana de capacitación específicamente para trabajar este tipo de metodologías y poder atenderlas desde el área que queremos, ¿no? Que el enfoque por competencias, ¿no? Entonces ellos han generado el compromiso de trabajarlas con ustedes ya en el aula para este 2017, ¿no? Y realizar ese acompañamiento con ustedes en cada una de ellas. Sin duda que el tiempo es pequeño y es corto, ¿no? Para poder profundizar más en cada una de ellas, pero van a tener la presentación de la diapositiva para que ustedes a partir de ellos puedan buscar información y puedan envolverse este tipo de metodologías. Que a la hora que desarrollemos nuestras sesiones de aprendizaje ya por cada una de las especialidades vamos a tener que involucrarlas este tipo de metodologías, ¿no? El Ministerio de Educación está apostando por el sistema curricular que es por enfoque por competencias. Y el Ministerio de Educación son los que han propuesto este tipo de metodologías, ¿no? Que se están trabajando para poderlas trabajar en nuestras programaciones curriculares. En algunas instituciones educativas GED están inmersas una, dos o tres tipos de metodologías en las programaciones que ustedes puedan observar, ¿no? En lo de jornada escolar completa, pero no están todas. Entonces se les indicó, se les trabajó de que se puedan ir atendiendo este tipo de metodología en algunos horarios que les quedaba flexible para ellos. Pero sin duda de que ahora a partir de lo que conozcamos con este tipo de metodología la podemos ir trabajando ya en el aula y podemos ir atendiendo, ¿no? Este enfoque por competencia que es lo que queremos lograr. No se olviden ustedes que ahora el desarrollo de las clases donde nosotros participamos somos de mediadores ya, porque son los estudiantes los que construyen sus propios aprendizajes y si los estudiantes construyen sus propios aprendizajes lo que queremos es que sean ellos los que actúen en esa construcción de sus propios aprendizajes y para ello necesitamos metodologías que permitan, ¿no? El desarrollo de ese tipo de aprendizajes.
Dina nos está indicando si le podemos colgar la diapositiva. Bueno, pues vamos a colgar la presentación. Muy bien, bueno, pues actualmente, ahorita estamos ya con soporte tecnológico para que puedan descargar ya sus presentaciones ya acerca de este tipo de metodologías alternativas ya o metodologías para desarrollar competencias. Sin duda que hay otros tipos de metodologías también, ¿no? En el Ministerio de Educación, cuando estuvimos trabajando, ellos nos planteaban quizás otro tipo de metodologías, pero ellos nos indicaron específicamente que estas metodologías, que estas 8 metodologías que hemos trabajado hoy día son las que se van a trabajar con los directores y con los centros de capacitación para todos los docentes, ¿ya? Para todos los docentes. Entonces, por competencias. Y que queremos que nuestra programación curricular se dé por competencias y todas nuestras situaciones de aprendizaje y situaciones significativas inician o es el hilo conductor de esas competencias. Y esta es una de las metodologías por competencias, ¿no? En la siguiente clase vamos a trabajar también algunos organizadores que permitan desarrollar competencias también, ¿no? Y luego trabajemos los recursos o materiales educativos para desarrollo de esas competencias. Una vez que tengamos toda esa base teórica y ese sustento teórico, entonces vamos a poder elaborar mejor nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque se decía, bueno, ¿cómo elaborar ahora nuestras programaciones por competencias, ¿no? Algunos a veces no les estaba claro muy bien que partía de esta situación significativa, ¿no? Entonces es necesario ahora, vamos viendo, ya está quedándome más claro acerca de cómo se van a ir atendiendo este enfoque por competencias. Ya, nos dice aquí María si es que podemos subir el muy bien el educativo que hemos trabajado en estas sesiones el día lunes. Carmen también nos indica que el día lunes. Muy bien, también Rosana se une al pedido de que cuelguen los videos de las sesiones de... Muy bien, bueno, pues yo les agradezco a todos ustedes en función con respecto a la sesión que hoy hemos trabajado. Está muy interesante, como les indicaba, lo que estamos haciendo en esta clase es darle las bases teóricas de cómo programar. Cuando ya trabajemos de manera individual las programaciones, entonces vamos a utilizar todos estos marco teórico para ir elaborando curriculares, ¿ya? Va a ser imposible que de pronto la elaboremos y la llevemos a nuestra práctica pedagógica. Tenemos que tener primer sustento teórico, ¿no? Este tipo de metodologías que hemos trabajado, los tipos de recursos, los organizadores en función a ello, a que atiendan este tipo de enfoque que hemos cambiado. Entonces, a partir de una vez de ellos, entonces ya podemos ir trabajando pues la elaboración de estas programaciones curriculares, unidad de aprendizaje y sesiones de aprendizaje que vamos a ver ya pues en nuestra práctica pedagógica. Bueno, pues un saludo para todos y muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Ya les agradezco a todos ustedes. Bueno, pues un saludo especial para las regiones de Cajamarca, de Puno y de Lima, que están también presentes, algunos docentes desde aquí, ¿ya? Y les agradezco otra vez y nos vemos desde el día viernes. Muchas gracias para todos. Marisa desde San Martín nos dice, desde Cajamarca, muchas gracias también. Muchas gracias Jaime. Desde Huánuco también tenemos aquí. Y nos vemos hasta el día viernes. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan muy buenas noches. Desde Arequipa también para María Luisa. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, pues también muchas gracias desde Carmen Zapata también. Desde Tumbe para Caterine, un saludo especial para todos y nos vemos el día viernes. Muchas gracias para todos ustedes
y ya pueden descargar su sesión sobre metodologías para atender por competencia. Ya en la parte inferior donde ustedes escriben y redactan el texto ya pueden ir descargando las vistas que hemos presentado hoy día. Muchas gracias para todos y tengan muy buenas noches.